Les habla Kirtop y estos son 100 hechos sobre el mundo antiguo que sacudieron al mundo. El proyecto secreto Campana. Según diversas fuentes, este fue un programa ultra secreto destinado a crear tecnología adelantada a su tiempo. La campana era un dispositivo con forma de campana, compuesto por una carcasa metálica y lleno de una extraña sustancia llamada mercurio rojo. Las pruebas se realizaban en un laboratorio remoto en Polonia, en las cercanías de Breslavia. Las investigaciones relacionadas con este proyecto abarcaban una amplia gama de temas, desde la antigravedad hasta los viajes en el tiempo. Algunas teorías afirman que los nazis intentaron crear un dispositivo que pudiera cambiar el curso de la guerra, utilizando fenómenos físicos avanzados como distorsiones del espacio y el tiempo. Sin embargo, los resultados de los experimentos siguen siendo desconocidos y, después de la guerra, todo rastro de la campana desapareció. El secretismo alrededor del proyecto generó muchos rumores. Algunos creen que el dispositivo fue evacuado a Sudamérica o cayó en manos de los aliados. La cuestión de si la campana realmente existió sigue siendo un misterio. Huellas de los dioses. En el templo de Ain Ain Dara, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, Ain Ain Dara. El complejo de edificaciones alrededor del majestuoso templo central no tiene análogos por sus características. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda la descripción bíblica del templo de Salomón. El templo, que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., y que existieron hasta el 700 a.C., fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por enormes bloques de basalto. Las paredes están decoradas con intrincados relieves que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Existe la suposición de que pudo haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018 una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. Una mujer líder y criaturas mitológicas. Los arqueólogos descubrieron en Perú una sala del trono que data del siglo VII de nuestra era. Los investigadores encontraron esta antigua sala con columnas y coloridos frescos en el valle costero de Pañamarca, a más de 400 kilómetros de Lima. Los científicos creen que la sala fue construida por la cultura moche hace unos 1300 años y que pertenecía a una mujer líder. Los frescos en las paredes muestran a una mujer en un trono recibiendo visitantes. Los arqueólogos suponen que podría ser una representación de una gobernante. Todo el espacio de la sala estaba decorado con escenas mitológicas, sin superficies vacías. El arqueólogo José Ocha Ochatoma afirma que las escenas en los frescos hablan de la ideología de los moche. Y cerca se descubrió otra sala, la sala de las serpientes entrelazadas. Allí, los investigadores vieron frescos de los moche, con imágenes de guerreros y criaturas mitológicas que antes no se habían encontrado en la arqueología de Perú. Una puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales sorprendentemente tienen fundamentos reales. Durante los trabajos activos en esta vía férrea, los trabajadores se encontraban con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamar a la línea ferroviaria fantasmal. Entre las historias ocupan un lugar especial los relatos sobre el tren fantasma que pasa en silencio, siendo testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estos relatos podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los misterios tampoco pasaron por alto los túneles del BAM, en particular el túnel de Severomuisk, cuya construcción duró más de 25 años debido a sorpresas inesperadas, lo que planteaba nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagiaba catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea la vía principal.
A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel, después de que una fuente subterránea se rompiera y causara la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, nunca fue abierta. Los secretos, al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes, permanecieron sin resolverse. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de provocar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma línea férrea y es famoso por sus misterios y mitos. A pesar de todas las dificultades técnicas y místicas, los túneles de Severomuysk y el Puente del Diablo siguen siendo algunas de las construcciones más importantes del BAM, y las historias relacionadas con ellos siguen fascinando tanto a los especialistas como a los viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo aumenta el misterio de estos lugares. Maravilla de la ingeniería en Egipto. Y una vez más, el antiguo Egipto sigue sorprendiendo a los investigadores modernos. Esta vez se descubrió un túnel sorprendente bajo un templo en la antigua ciudad de Toposiris Magna, que los expertos llaman una maravilla geométrica. El túnel fue encontrado a una profundidad de 13 metros, su longitud es de 1.305 metros y su altura es de aproximadamente 2 metros. Está tallado en arenisca y su construcción recuerda al famoso túnel de Eupalinos en la isla griega de Samos, considerado una maravilla de la ingeniería. El nombre exacto del túnel aún se desconoce, pero algunas de sus partes están inundadas de agua. El arqueólogo Martínez, que desde 2004 busca la tumba perdida de Cleopatra VII, cree que el túnel podría conducir a descubrimientos importantes. La Posiris Magna fue fundada alrededor del año 280 a.C. por Ptolomeo II, uno de los antepasados de Cleopatra. Los arqueólogos creen que el templo estaba dedicado a Osiris e Isis, deidades con las que Cleopatra estaba estrechamente relacionada. El equipo también planea explorar el mar Mediterráneo, ya que una serie de terremotos entre los años 320 y 1303 provocó que parte del templo colapsara en el agua. Anteriormente, en mis videos conté cómo se descubrieron túneles que conectan el lago Mariut con el mar Mediterráneo. Pirámides rusas. Si no las has visto en persona, seguramente has oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico, que durante siglos ha asombrado al mundo con su esplendor, es considerado uno de los más monumentales. Pero los investigadores rusos han propuesto una alternativa, señalando la existencia de pirámides aún más antiguas en el territorio de Rusia, que abarcan regiones desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento de tales estructuras piramidales ocurrió en la península de Kola en el año 2001. La datación de esto indicaba una antigüedad que duplicaba a la de los equivalentes egipcios. Los hallazgos posteriores confirmaron el origen artificial de estas pirámides, construidas hace entre 9 y 40.000 años. En 2010, los investigadores descubrieron otra pirámide antigua, señalando la similitud de las técnicas de construcción con las estructuras egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk se encuentra la colina Chernaya, un volcán extinto que recibió el nombre de pirámide por su forma triangular y su mampostería artificial, descubierto en 1993. En Rostov del Don se encuentran los santuarios de Ariya, una construcción única que precede a las pirámides egipcias por 1000 años y fue construida según el principio de la proporción áurea. Crimea es especialmente rica, donde en 2001 se encontraron 7 pirámides ubicadas en línea entre Sebastopol y Foros, que supuestamente son 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a las pirámides tibetanas y mexicanas, lo que evidencia la existencia de una antigua civilización avanzada. Es difícil creer que las pirámides egipcias no sean tan antiguas como nos decían antes. Además, estos hallazgos similares confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear construcciones tan grandiosas. Hasta ahora, la humanidad sigue quebrándose la cabeza e intentando entender para qué la gente en la antigüedad construía estructuras piramidales por todo el mundo. El Sahara no siempre fue un desierto. Hace unos 10.000 años, el paisaje del famoso desierto del Sahara era completamente irreconocible. Una nueva hipótesis sugiere que los seres humanos pudieron haber estado involucrados en el cambio del equilibrio ecológico. El Sahara de hoy, con sus arenas interminables, solía ser verde, lleno de lagos, ríos, praderas e incluso bosques. El arqueólogo David Wright sugirió que fue el ser humano, junto con sus animales domésticos, quien pudo haber provocado esta dramática transformación ecológica. La investigación mostró que la llegada de los pastores con sus animales coincidió con los cambios en la vegetación,
como si todo a su alrededor se estuviera convirtiendo en un desierto. Wright afirmaba que el traslado del ganado pudo haber reducido la humedad atmosférica y acelerado el proceso de sequía, algo que no se explica únicamente por los cambios en la órbita de la Tierra. Estos nómadas también pudieron haber utilizado el fuego para trabajar la Tierra, lo que solo intensificó el proceso de formación del desierto. La geóloga Jessica Tierney enfatiza que el Sahara Verde de todos modos se habría convertido en un desierto incluso sin la intervención humana, debido a los cambios en la órbita de la Tierra. Al mismo tiempo, los factores naturales y los cambios en la cantidad de polvo también pueden ser responsables de la transición abrupta. Las investigaciones proponen utilizar modelos matemáticos para comparar el impacto ambiental de los nómadas y los pastores. Estos estudios ayudarán a comprender mejor cómo el ser humano influye en el medio ambiente hoy en día. Los científicos planean perforar en el fondo de los lagos secos del Sahara para analizar datos sobre el polen y compararlos con datos arqueológicos. Joyería árabe en Rusia. En Veliki Novgorod se descubrió un tesoro de tamaño récord con auténticas joyas y monedas de plata árabes datadas a finales del siglo X. El hallazgo se realizó en la calle Vozdvisenskaya durante excavaciones en un sitio de construcción. Este tesoro, llamado Vozdvisensky, se convirtió en el tercer descubrimiento de este tipo en la ciudad. En el tesoro se encontraron 1.800 monedas de plata enteras y fragmentadas, así como más de 80 joyas de plata con un peso total de aproximadamente 3 kilogramos. Entre las joyas se encontraron algunas de las cruces de plata más antiguas de la Rus, sobre las cuales antes se sabía muy poco. Según los científicos, este es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia de Veliki Novgorod. Los investigadores descifraron el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de textos cifrados e ilustraciones inusuales, ha dado lugar a muchas hipótesis, desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad de Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que a principios del siglo XV no era para todos. El doctor Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El carácter cifrado del texto sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectoras, lo que es un claro ejemplo de censura de género. El manuscrito contiene numerosas ilustraciones de plantas, animales y personas, pero los investigadores prestaron especial atención a los dibujos de mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente insinúan la orientación ginecológica del texto. Los secretos femeninos, como se llamaba a la salud de la mujer en la Edad Media, estaban sujetos a una estricta censura a pesar de ser objeto de un estudio activo. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, puede simbolizar las ideas aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de aquella época. Según las creencias de aquel entonces, el útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 orificios. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un conjunto de símbolos sin sentido o una broma, como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que revela los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes que recuerdan engranajes de bronce, similares a los que antes se habían descubierto en Perú. Estas ruedas dentadas de piedra son conocidas como las piedras dentadas de California, con tamaños que van de 2 a 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricadas en algún momento entre el año 6000 y el 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características, como cazoletas, hendiduras redondas y muescas a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor de 15 de ellas tienen un agujero en el centro, a menudo estrecho por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto que sería difícil de reproducir incluso con las tecnologías modernas. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales. Pero, ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Una sustancia misteriosa en el ataúd.
En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de aproximadamente 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la Edad de Bronce, se descubrió una sustancia misteriosa en el cuello de una de las mujeres. Hoy en día, los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso tipo kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este descubrimiento es importante para comprender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Yao Meifu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, las levaduras y las proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran en la tumba como parte de los rituales funerarios o como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron dos tipos de queso, uno hecho de leche de cabra y el otro de leche de vaca. Las investigaciones genéticas demostraron que los microorganismos en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras y su historia está estrechamente relacionada con la evolución de la cultura humana. Un fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento notable en la Biblioteca Vaticana, un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo, fechado en 1750 CESM. El texto, invisible al ojo desnudo, fue descubierto gracias al uso de la fotografía ultravioleta. Este descubrimiento se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas entre los siglos IV y XII d.C. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando material ya usado anteriormente. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Gracias a la luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados, se encontró una versión antigua de la Biblia especialmente valiosa, que es 100 años más antigua que las traducciones griegas más tempranas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el versículo conocido sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade que las frotaron en sus manos y se las comieron. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siríacos y el estudio de la escritura antigua. Frente al edificio del Museo Histórico de la Isla Marco en Florida, se encuentra una estatua alta de una criatura parecida a un gato, copia de un artefacto único que fue encontrado en 1896. En ese entonces, una expedición del Instituto Smithsoniano realizaba excavaciones en un estanque conocido como el Patio de los Habitantes de Pilotes, y bajo una capa de lodo encontraron una estatuilla de madera, una figura de 15 centímetros de un hombre gato a la que llamaron el gato de Key Marco. Se supone que fue tallada por los nativos de la isla, los Calusa. Los rasgos antropomorfos y el parecido con el puma de Florida les permitieron concluir que la figura fue creada antes de la llegada de los europeos. Hoy en día, el gato de Key Marco está exhibido en el Museo Histórico de la Isla de Marco. Este artefacto es uno de los hallazgos más famosos de Florida y se encuentra allí bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo otorgado por el Instituto Smithsoniano. La estatua del hombre gato se ha convertido en un símbolo de la Isla de Marco. Aparece en señales de la calle, souvenirs, joyería e incluso en el diseño de negocios locales. Austin Bell, curador de la colección del museo, escribió un libro titulado 9 vidas del famoso gato de Key Marco, donde describió en detalle la historia del hallazgo y su largo recorrido por varios museos. Huellas de dinosaurios en pinturas rupestres. La comunidad científica se topó con un descubrimiento inusual en el noreste de Brasil, donde encontraron una coexistencia única de huellas de dinosaurios y petroglifos antiguos. En el estado de Paraíba, en la zona de Serrote do Letreiro, los investigadores descubrieron huellas fosilizadas de terópodos, saurópodos e iguanodontes del período Cretácico temprano, así como pinturas rupestres de la época precolonial. Este lugar único une huellas antiguas y arte, creando una conexión simbólica entre la pintura y los fósiles. Anteriormente también se habían encontrado petroglifos cerca de huellas de dinosaurios, pero no con una interacción tan cercana. Los investigadores creen que los antiguos artistas elegían conscientemente lugares cerca de las huellas antiguas para hacer sus dibujos. Esto resalta la profunda percepción de la conexión entre el arte y los fenómenos naturales. Los petroglifos, a los que antes se les prestaba menos atención, ahora se estudian junto con las huellas antiguas. Las pinturas rupestres representan figuras circulares con líneas radiales
y otros motivos geométricos, cuyo significado aún sigue siendo un misterio. Entre los dibujos destaca una imagen que recuerda a redes, estrellas y serpientes, lo que indica una variedad de estilos y, posiblemente, la presencia de varios autores. Un hallazgo impactante de los mineros. A veces los mineros se encuentran con artefactos inusuales que pueden sorprender incluso a los arqueólogos. En 2008, en la mina Zapadnaya en Donetsk, en la región de Rostov, se hizo un descubrimiento inusual a una profundidad de 900 metros en las areniscas que datan de la era del período carbonífero. Hace entre 360 y 300 millones de años, se encontró una huella de una rueda. El maestro minero Kazatkin, que trabajaba en la mina, compartió fotografías del hallazgo. Según sus palabras, la mina fue clasificada como peligrosa debido al riesgo de emisiones repentinas de carbón y gas. La administración prohibió investigar el objeto y ordenó acelerar el trabajo. Como resultado, otra huella de menor tamaño, descubierta posteriormente, no fue extraída para su estudio. Kazatkin afirmó que en la mina, que fue cerrada en 2009 y posteriormente inundada, se encontraron otros hallazgos sorprendentes, incluyendo huellas de serpientes gigantes y, posiblemente, de pterosaurios. También mencionó otros hallazgos inusuales en minas de carbón de todo el mundo, incluyendo un muro hecho de bloques de piedra y jeroglíficos. Estas historias, a pesar de lo fantásticas que parecen, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de la existencia de civilizaciones antiguas de las que aún no sabemos nada. Descubrimientos como estos pueden abrir nuevos horizontes para la arqueología y la historia, aunque la ciencia oficial a menudo ignora tales evidencias, considerándolas cuentos de mineros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían estos hallazgos misteriosos ser realmente pruebas de civilizaciones antiguas o solo son coincidencias? Escriban su opinión en los comentarios. Un increíble mosaico de piso. En la aldea turca de Salkay, ubicada en Anatolia Oriental, un agricultor descubrió accidentalmente un antiguo mosaico de piso mientras plantaba plántulas. Se cree que el mosaico, que tiene una superficie de 84 metros cuadrados, pertenece al período romano tardío o al período bizantino temprano. Impresiona por su tamaño, sus intrincados patrones geométricos y las imágenes de numerosos animales y plantas, como un león, una cabra montés, un galgo, un ciervo, un oso y un leopardo de Anatolia. El agricultor Mehmet Amin Sualb, quien descubrió el artefacto, informó sobre el hallazgo a la administración local de museos y a la gendarmería. Después de eso comenzaron las excavaciones con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Durante los trabajos se encontraron las ruinas de una iglesia y una bodega de vino junto al mosaico, lo que confirma su valor histórico. El mosaico se ha conservado bien y es un descubrimiento importante para la región. Gran Zimbabue. Gran Zimbabue es una ciudad medieval que fue el centro de un rico imperio comercial en África, conectado con el cercano y lejano Oriente. Sirvió como un centro comercial e industrial de la costa este africana desde el siglo XI hasta el siglo XV de nuestra era. En el apogeo de su desarrollo, aquí vivían alrededor de 18,000 personas, pero solo entre 200 y 300 miembros de la élite realmente residían en sus grandes construcciones de piedra. El legado del Gran Zimbabue fue distorsionado durante mucho tiempo por los colonialistas, quienes creían que la ciudad era demasiado avanzada para haber sido construida por africanos. Los importantes saqueos realizados por europeos en el siglo XX también dificultaron la comprensión de sus verdaderos orígenes. La palabra Zimbabue en el idioma Shona significa casas de piedra. El Gran Zimbabue es el más grande de estos lugares. La ciudad formaba parte de una gran red comercial, donde los arqueólogos encontraron cerámica de China y Persia, así como monedas árabes. Hoy en día las ruinas están divididas en 3 zonas arquitectónicas. El complejo de la colina probablemente era un centro religioso. En la Edad Media, el gran recinto con sus imponentes muros de granito pudo haber servido como residencia real o como un granero simbólico. En el apogeo de su desarrollo, en el Gran Zimbabue trabajaban miles de orfebres y artesanos. La ciudad estaba rodeada por más de 4,000 minas de oro y 500 de cobre, lo que contribuía a su riqueza y prosperidad. El Gran Zimbabue se convirtió en el centro de una extensa red comercial, incluyendo el comercio de oro, marfil, cobre y estaño. La caída del Gran Zimbabue suele explicarse por la escasez de alimentos, pastizales y recursos naturales, pero la causa exacta sigue siendo incierta. La brújula en funcionamiento más antigua. Los arqueólogos del Museo Marítimo de Estonia revelaron detalles de los recientes hallazgos en el sitio de excavación de un barco mercante medieval en Tallinn. La embarcación, descubierta hace un año, se ha conservado en excelente estado y revela secretos del pasado. Un hallazgo especialmente valioso fue una de las brújulas magnéticas de rosa seca más antiguas de Europa. Esto es único, ya que normalmente los elementos sensibles de las brújulas se encuentran en líquido. A bordo también se encontraron instrumentos antiguos, zapatos de cuero desgastados, una cuchara de madera
y los restos de 2 ratas de barco sorprendentemente bien conservados. Los restos del barco fueron encontrados cerca del río Harjapeya, en Estonia. Al principio se pensó que eran los restos de una coca, el principal barco mercante de la Liga Hanseática, pero la presencia de un segundo mástil indica que podría tratarse de un tipo de barco de transición entre la coca y el Hulk. Artefactos de bronce en Turquía. En las ruinas del antiguo castillo de Ayanis, ubicado en el territorio de la actual Turquía, los arqueólogos encontraron escudos y un casco de bronce que tienen aproximadamente 2700 años. Estos artefactos, encontrados bajo una capa de escombros de 20 metros, fueron creados en la época del reino de Urartu y probablemente se usaban con fines ceremoniales para honrar al dios Yaldi, protector en la guerra. El castillo de Ayanis fue construido como fortaleza y residencia real durante el reinado del rey Rusa II en el siglo VII a.C. Sin embargo, solo permaneció en pie entre 20 y 25 años, antes de ser destruido por un terremoto. Recientemente se encontraron escudos y un casco de bronce en la sala ceremonial del castillo. Las decoraciones en el casco y los patrones complejos en los escudos confirman que se usaban en rituales religiosos. Anteriormente, en este lugar se encontraron otros objetos de bronce, muchos de los cuales estaban dedicados a Yaldi, el dios principal de los urartianos, quien, según se creía, los protegía durante los combates. A pesar de algunos daños menores, los artefactos se han conservado bien y la restauración ayudará a restaurarlos por completo. El castillo de Ayanis sigue siendo la fuente más rica de artefactos de bronce de la época de los urartianos en Turquía, y cada hallazgo proporciona más información sobre la cultura de este antiguo reino. Túneles antiguos de defensa táctica. Hace más de 4000 años, la entrada a la antigua ciudad de piedra de Hochensui era una verdadera prueba. El sistema defensivo incluía múltiples capas de muros y habitantes armados. Sin embargo, lo más sorprendente son los túneles subterráneos secretos descubiertos recientemente, que funcionan como una red de transporte oculta. Los túneles se encuentran a una profundidad de entre 1.5 y 6 metros. Las dimensiones internas de los túneles varían de 90 centímetros a 1.8 metros de altura y aproximadamente 1.2 metros de ancho. Algunos túneles pasaban por debajo de las murallas defensivas de la ciudad, abriendo pasajes hacia el exterior. Este sistema reforzaba la defensa de la ciudad, que ya estaba equipada con un complejo sistema de protección. Yuchensui está ubicado en la orilla norte del río Hun, en el distrito de Chinchuige, en la región mongola. Los arqueólogos descubrieron la ciudad por primera vez en 2005 y comenzaron excavaciones sistemáticas en 2019. Las excavaciones en Yuchensui revelaron 3 diferentes puertas de la ciudad, cada una con sus propias características. Dentro de la ciudad se descubrió un pequeño cementerio compuesto por 8 tumbas rectangulares. Un gigantesco entierro vikingo. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento único en la aldea de Osum, al este de Odense, Dinamarca. Descubrieron más de 50 esqueletos de vikingos en excelente estado de conservación, lo cual es algo raro para este tipo de entierros. Además de los esqueletos, se encontraron 5 entierros de cremación, lo que aumenta aún más el valor del hallazgo. Según el arqueólogo Michael Borrelundo, hallazgos como estos abren nuevas posibilidades para estudiar la salud, la alimentación y el origen de las personas de esa época. Es posible que se logre averiguar si eran familiares. El lugar de enterramiento, con una superficie de aproximadamente 2000 metros cuadrados, data de los siglos IX y X antes de la expansión de los vikingos. Es uno de los cementerios vikingos más grandes encontrados en la isla de Fionia. Algunas tumbas indican un alto estatus de los enterrados, por ejemplo, el entierro de una mujer noble, sepultada en un carruaje con objetos como un collar de cuentas de vidrio, una llave y un cuchillo decorado con plata. A sus pies había un cofre de madera cuyo contenido sigue siendo un misterio. También en las tumbas se encontraron un broche de bronce y un trozo de cristal de roca, probablemente traído de Noruega. Estos hallazgos confirman que los vikingos tenían amplias conexiones comerciales. El meteorito más grande de la Tierra. Los misterios del espacio siempre han fascinado a la humanidad, y los meteoritos son testigos de enigmáticas visitas desde el lejano cosmos a la Tierra. Un ejemplo de un visitante tan increíble es el meteorito Goba, descubierto en Namibia, que hasta hoy sigue asombrando por su tamaño e historia. A diferencia del meteorito de Tunguska, que dejó muchas preguntas y suposiciones, Goba es una prueba tangible de los viajes cósmicos hacia nuestro planeta. Con un peso de 60 toneladas, este gigantesco pedazo de metal, adornado con óxido antiguo, hoy se exhibe en un anfiteatro construido especialmente para él y es una de las principales atracciones de Namibia. La historia del descubrimiento del meteorito comenzó en 1918, cuando el agricultor Jacobus Brits, al arar la tierra, se topó con un bloque inusual. Al principio intentó desenterrarlo, pero luego, al examinarlo cuidadosamente, Brits descubrió que tenía ante sí un meteorito de hierro.
cuya composición posteriormente se determinó como 81% de hierro y 17% de níquel. Este hallazgo se convirtió en una sensación, ya que en ese entonces se sabía poco sobre los meteoritos y el agricultor soñaba con hacerse rico. Las cuestiones relacionadas con el transporte de este enorme visitante del espacio resultaron ser tan complicadas que tuvo que olvidarse de vender. Desde entonces, el meteorito Goba, cuyo peso con el tiempo se redujo a 63 toneladas debido a la erosión química y al vandalismo, fue puesto bajo protección y declarado monumento nacional. Hoy en día, Goba no solo sorprende por su tamaño, sino que también es una lección viva de historia y astronomía, recordándonos lo pequeños y, al mismo tiempo, lo importantes que somos en este vasto universo. Y aunque los turistas siguen dejando sus huellas en él, cada rasguño pronto queda cubierto por una capa de óxido, como si la naturaleza misma borrara las fronteras entre lo terrenal y lo cósmico. El vínculo entre los arqueólogos del pasado y del presente. Durante las excavaciones de un antiguo asentamiento galo cerca de la ciudad de Ef, en el norte de Francia, estudiantes de arqueología encontraron un mensaje de 200 años en una botella de vidrio. La botella estaba escondida en una vasija de barro junto con 2 monedas. El mensaje fue dejado por el arqueólogo del siglo XIX, Perret, quien trabajó en ese mismo lugar hace casi 2 siglos. El mensaje, escrito en enero de 1825, dice: P.Ch. Perret, originario de Dieppe y miembro de varias sociedades intelectuales, realizó excavaciones aquí en enero de 1825. Él continúa sus investigaciones en esta zona, conocida como la Ciudadela de Lim o el Campamento de César. Las excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Guillaume Blandel, estaban originalmente destinadas a investigar un antiguo asentamiento galo ubicado en los acantilados cerca de Dieppe. El lugar está sujeto a la erosión, lo que obligó a realizar excavaciones de emergencia. El equipo ya ha descubierto numerosos artefactos que datan de hace 2000 años, incluyendo fragmentos de cerámica. El mensaje de Perret no solo documenta la historia de las investigaciones, sino que también crea un raro vínculo entre los arqueólogos del pasado y del presente. Dados de marfil. Los arqueólogos de la India descubrieron unos dados rectangulares únicos de marfil durante las excavaciones en Quillada, distrito de Sivaganga. Estos dados servían como objetos de entretenimiento para la clase alta de la sociedad en la antigüedad. Este es el primer caso en que se descubre un dado rectangular en Quillada, mientras que dados cúbicos fueron encontrados durante excavaciones anteriores. Los arqueólogos de Tamil Nadu precisaron que el dado fue encontrado a una profundidad de 30 a 40 centímetros. Sus dimensiones son de 4,5 centímetros de largo, 0,9 centímetros de alto y de grosor. En las 4 caras del dado hay marcas que representan los números 1, 2, 3 y 4. En la literatura tamil, este dado es conocido como Padagaikai, que significa dado de 4 caras. El análisis de radiocarbono del carbón encontrado en Quillada en 2017 mostró que el asentamiento existía aquí desde el año 200 a.C., lo que prueba que la civilización urbana en Tamil Nadu ya existía en la época de Sangam. La Guardia Eterna de Pompeya. Este molde de yeso recrea la trágica imagen de un perro que murió en el año 79 durante la erupción del Vesubio en Pompeya. El collar con púas en el cuello del animal indica que el perro era un guardián y permaneció en su puesto hasta el final. El molde, creado según la técnica del arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli, se obtuvo vertiendo yeso en los huecos que quedaron en la ceniza tras la muerte de animales y personas. Así se encontraron muchos otros moldes en la ciudad. El perro guardián fue descubierto en 1874 en las ruinas de la casa del rico local Marco Bisonio Primo, dueño de una batanería. Es interesante que en el umbral de esta casa se encontró un mosaico con la imagen de un perro parecido a los restos hallados. Durante la erupción, las personas presas del pánico no pensaron en el destino de los animales. El perro, atado a una cadena, intentó salvarse, pero murió por asfixia, estrangulado por su propia cadena. El perro, al igual que todos los habitantes del edificio y la propia Pompeya, fue sepultada bajo una gruesa capa de ceniza durante casi 2000 años. Este no es el único hallazgo de un perro en Pompeya. A menudo se encontraban junto a las personas, cumpliendo el papel de guardianes, vigilantes, pastores y fieles compañeros, igual que hoy en día. El dragón de jade gigante. Los arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra Yuan Baoshan, ubicada en el condado de Aohan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor,
y es un hallazgo único que no tiene análogos en esta región. Las excavaciones también revelaron restos arquitectónicos, fragmentos de huesos humanos, tumbas, fogones y varios artefactos, incluyendo objetos de jade y cerámica pintada. Entre ellos había trípodes, tazones y palanganas. La datación por carbono 14 mostró que el objeto pertenece a la cultura Hongshan tardía y fue creado hace más de 5.000 años. Las esferas de Klerksdorp descubiertas en Sudáfrica sorprenden por su apariencia, que recuerda a pelotas de cricket con líneas a lo largo del Ecuador. Su hallazgo en depósitos de pirofilita dio origen a la teoría de la intervención de extraterrestres y civilizaciones antiguas. En la década de 1980 se sugirió que las esferas fueron creadas por una civilización superior. Se convirtieron en objeto de estudio no solo para los científicos, sino también para teorías pseudocientíficas, algunas de las cuales les atribuían un origen extraterrestre. El geólogo Bruce Cairncross propuso en 2006 una explicación científica sobre el origen de las esferas que se encuentran en la capa geológica conocida como el grupo Dominion. Las esferas de Klerksdorp son concreciones formadas por minerales diferentes a la roca circundante. Su forma esférica y las líneas se deben a procesos naturales de sedimentación y estratificación de la roca. El curador del Museo de Klerksdorp explicó el fenómeno de la rotación espontánea de la esfera como un efecto físico natural causado por la irregularidad de la superficie y las vibraciones del suelo relacionadas con la extracción de oro. De esta manera, las esferas de Klerksdorp se han convertido en objeto de interés tanto científico como cultural, demostrando la complejidad de interpretar hallazgos arqueológicos. La inteligencia artificial encontró nuevos geoglifos. Los arqueólogos, con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrieron 303 nuevos geoglifos cerca de las líneas de Nazca en Perú. Estas figuras, que representan loros, gatos, monos, orcas e incluso cabezas decapitadas, casi duplicaron la cantidad de dibujos conocidos en este enigmático sitio arqueológico de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Un equipo de la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM Research, encontró geoglifos previamente desconocidos que son significativamente más pequeños en tamaño que los gigantescos patrones geométricos creados entre los años 200 y 700 después de Cristo. Estas figuras, que datan del año 200 a.C., proporcionan nuevos datos sobre la transición de la cultura Paracas a la de Nazca, que más tarde creó dibujos tan famosos como el colibrí, el mono y la ballena. Según el arqueólogo Masato Sakai, el uso de inteligencia artificial permitió acelerar y mejorar el proceso de mapeo de los geoglifos. Gracias a este enfoque, el equipo pudo encontrar 303 nuevos dibujos en solo 6 meses, lo cual es significativamente más rápido que en los casi 100 años anteriores, cuando se descubrieron 430 geoglifos. La inteligencia artificial ayudó a reconocer pequeños geoglifos en relieve, que son difíciles de notar a simple vista, así como a analizar enormes volúmenes de datos recolectados con drones para identificar posibles lugares de nuevos hallazgos. Los drones y la inteligencia artificial supusieron un salto cuántico en el estudio de los geoglifos. Algunos de los nuevos dibujos tienen un tamaño de apenas 3 a 7 metros, por lo que pasaron desapercibidos con los métodos tradicionales de investigación. Hachas antiguas milenarias. En la parte norte de Polonia, en Kosov, el buscador de tesoros Denis Konkol, con la ayuda de un detector de metales, hizo un hallazgo sorprendente: 5 hachas de la Edad de Bronce. Estos artefactos estuvieron enterrados en la tierra durante más de 3000 años. Cabe señalar que en Polonia las excavaciones independientes con detector de metales están prohibidas sin un permiso especial, por lo que el hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades. Estas hachas de bronce, encontradas a una profundidad de 20 a 30 centímetros, tienen un valor especial, ya que hallazgos similares en esta zona no son frecuentes. Los arqueólogos sugirieron que las hachas podrían estar relacionadas con la cultura báltica y se caracterizan como del tipo Tautuz. También se supone que las hachas pudieron haber sido parte de una ofrenda ritual, lo que indica prácticas comerciales y religiosas complejas de las comunidades de esa época. Este hallazgo no solo tiene un valor histórico, sino que también revela nuevos aspectos de las culturas que habitaron el territorio de Polonia durante la Edad de Bronce. En los próximos días, los artefactos serán llevados al Museo Arqueológico de Gdansk para un estudio más detallado y su conservación. El ataque de los antiguos escitas. Los arqueólogos descubrieron un enorme tesoro de objetos de bronce y hierro en una aldea asediada de la Edad de Hierro, ubicada en las montañas Buk, al norte de Hungría. La expedición en el asentamiento de Dedeste-Polchan en Erepse, que comenzó en 2020, ha traído muchos hallazgos valiosos, incluyendo pruebas de destrucción relacionadas con el ataque de los escitas alrededor del siglo VII a.C. El asentamiento se encontraba en la cima del monte Berepseberg y ocupaba una posición estratégica en la región de Buk,
Hungría. Esta es una característica típica de los asentamientos fortificados de esa época. El asentamiento prosperó en la temprana Edad de Hierro, estando en la intersección de rutas culturales. Sin embargo, los datos arqueológicos indican que fue destruido como resultado de un violento ataque de los escitas provenientes de la estepa póntica, la actual Ucrania y el sur de Rusia. Una de las principales pruebas de este ataque fueron cientos de puntas de flecha escitas de bronce encontradas por todo el asentamiento. Además, se descubrió un estrato de edificios quemados y objetos de bronce derretidos, lo que indica que el pueblo fue incendiado durante el ataque. Estos hallazgos son un recordatorio vívido de la violencia que llevó a la desaparición de esta comunidad que alguna vez fue próspera. Project Hex es un misterioso proyecto de investigación sobre brujería que, según los rumores, estuvo relacionado con investigaciones nazis en el campo del ocultismo y la brujería. Según los relatos, en uno de los laboratorios secretos, los nazis realizaban experimentos destinados a estudiar la magia, los rituales antiguos y las fuerzas sobrenaturales. Se dice que este proyecto surgió bajo la influencia del interés de altos funcionarios del Tercer Reich por el ocultismo y la búsqueda de conocimientos antiguos para crear un arma poderosa. Recientes hallazgos arqueológicos en Europa del Este han aumentado el interés en esta teoría. En uno de los búnkeres abandonados se encontraron artefactos extraños que podrían indicar prácticas ocultistas. Entre los hallazgos hay manuscritos antiguos que describen rituales de brujería, símbolos relacionados con la genética, la mitología nórdica y aterradoras construcciones de altar que supuestamente se usaban en ritual. También se encontraron objetos que parecen amuletos mágicos, lo que sugiere que los nazis buscaban la capacidad de usar fuerzas mágicas para sus propios fines. Aunque muchas de estas historias podrían haber sido exageradas, los nazis realmente mostraron interés en el ocultismo, como lo confirma la actividad de la organización Ahnenerbe, que estudiaba la mística y los cultos antiguos. Las ruinas de Liangzhu. La Administración del Patrimonio Cultural de China anunció nuevos descubrimientos arqueológicos en la antigua ciudad de Liangzhu y su sistema de abastecimiento de agua. Estos hallazgos proporcionaron nueva información sobre las tres fases de desarrollo de Liangzhu, desde asentamientos dispersos, pasando por la creación de sistemas de abastecimiento de agua, hasta la construcción de la propia ciudad. Ubicadas en la provincia de Zhejiang, las ruinas de Liangzhu son testimonio de la existencia de la civilización china hace al menos 5.000 años y están incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde 2020, los investigadores han estado excavando sitios al sur de Liangzhu, incluyendo Beikun, Fengguangshan y Nangguangmiao. En uno de estos sitios, los arqueólogos descubrieron una tumba con un rico ajuar funerario, incluyendo un adorno de jade que pertenecía a una mujer de alto estatus social. Durante las excavaciones alrededor de las ruinas de Liangzhu, se encontraron alrededor de 20 antiguas represas que forman parte de un sistema de suministro de agua. Estos hallazgos confirman la complejidad y el alto nivel de desarrollo de la antigua civilización china. Lo que no se puede entender es a dónde fueron a parar cientos de años de nuestra historia. A veces parece que hace miles de años las civilizaciones antiguas estaban muy desarrolladas, y en algún momento el desarrollo se detuvo o incluso retrocedió. Nuevas ruinas mayas. Los arqueólogos están encontrando cada vez más ruinas de la civilización maya, gracias a las nuevas tecnologías y satélites que ayudan a descubrir estructuras ocultas bajo densos bosques. Como explicó el profesor de arqueología de la Universidad Tecnológica de Texas, Brad Hawk, en una conferencia de la NASA en los últimos 10 años, los científicos han descubierto más sitios mayas que en los anteriores 100 o 150 años. La herramienta principal que ayuda en esto es la tecnología LIDAR, un escaneo láser. El LIDAR permite ver a través de la densa vegetación del bosque y revela estructuras que antes estaban ocultas. Con esta tecnología, los arqueólogos están encontrando nuevas ruinas en los territorios de lo que hoy es México, Guatemala y Belice. Uno de estos proyectos es la investigación en la parte noreste de Belice, donde un equipo de científicos estudia un área de 650 kilómetros cuadrados. En solo unos días, los científicos descubrieron 28 nuevos grandes sitios. Las tecnologías antiguas que los mayas usaban para el manejo del agua y la agricultura pueden resultar útiles incluso en nuestros días. Tim Murta, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, señaló que los mayas se adaptaron a las condiciones climáticas cambiantes, creando sistemas de terrazas y reservorios para enfrentar las sequías. Estos métodos antiguos pueden ser una lección importante en el contexto de los cambios climáticos actuales. Ovillo de hilo. Durante las excavaciones de un antiguo asentamiento de la Edad de Bronce en Inglaterra, conocido como la Pompeya Británica, se encontraron 3 ovillos de hilo de 3.000 años de antigüedad. Fueron encontrados en casas subterráneas construidas en un terreno pantanoso,
Uno de los ovillos estaba carbonizado, lo que plantea la pregunta de cómo pudo resistir el fuego sin dañarse. La composición del hilo aún no se ha determinado debido a la fragilidad de los artefactos. La falta de información sobre la composición del hilo genera debates entre los científicos, especialmente cuando se trata de materiales como la lana o las fibras vegetales. Se supone que los ovillos encontrados podrían estar hechos de lino o de ortiga. Todo esto indica que la historia del tejido y el uso de materiales textiles en la antigüedad sigue siendo poco estudiada y llena de misterio. Los arqueólogos todavía intentan determinar el significado de estos objetos textiles de madera, muchos de los cuales pudieron haberse perdido o dañado como resultado del incendio que destruyó el asentamiento. Esto hace que la tarea de reconstruir el contexto histórico sea aún más complicada. El instrumento científico más antiguo de Inglaterra, un cuadrante de cobre descubierto en Inglaterra, fechado en 1311 y del tamaño de una palma, se utilizaba para determinar la hora. Este artefacto es 15 años más antiguo que el famoso astrolabio de Chaucer del Museo Británico. Los investigadores señalan la rareza de los instrumentos ingleses medievales y su importancia para la comprensión científica de esa época. El instrumento está valorado entre 130 y 190 mil dólares. Se presenta en la subasta junto con valiosos libros, manuscritos y un microscopio de plata del siglo XVII hecho por Antony van Leeuwenhoek. Se cree que los cuadrantes llegaron a Europa desde la España musulmana a finales del siglo XIII. Con estos instrumentos, el tiempo se dividía en 12 horas cuya duración cambiaba según la estación y la latitud del lugar. La primera hora comenzaba al amanecer, el mediodía llegaba al final de la sexta hora y el atardecer al final de la 12ª. Esto hacía que las horas de verano fueran más largas que las de invierno. Los cuadrantes eran instrumentos de comerciantes, clérigos y estudiantes. Se sabe que la reina Isabel, esposa de Eduardo II, recibió varios de estos instrumentos como regalo en 1358. El cuadrante determinaba la hora del día según la altura del sol, utilizando una fórmula trigonométrica que era precisa en el ecuador. A pesar de los errores, el instrumento era útil no solo para determinar la hora, sino también para resolver problemas matemáticos relacionados con la medición de distancias y alturas. Un recipiente en forma de toro. En Solnitsa, Bulgaria, los arqueólogos descubrieron artefactos rituales de más de 6.000 años de antigüedad. Las excavaciones se llevaron a cabo en el asentamiento prehistórico de Solnitsa, ubicado cerca de Provadia. Este lugar era un importante centro de producción de sal, un recurso valioso en esa época. Los primeros habitantes extraían salmuera de manantiales salinos, evaporándola en vasijas de cerámica colocadas en fosas. Con el tiempo desarrollaron hornos especiales que les permitían procesar hasta 30 kilogramos de sal a la vez, lo que aumentó significativamente la escala de la producción. Sin embargo, una serie de terremotos debilitó la economía y la defensa del asentamiento, lo que llevó a su decadencia. El reciente descubrimiento de un pozo ritual con ofrendas ha dado una nueva perspectiva sobre las prácticas espirituales de los habitantes. Entre los artefactos había un recipiente zoomorfo en forma de toro, que simbolizaba la fuerza y la fertilidad, así como un recipiente de cerámica con patrones geométricos y figurillas en miniatura. Se encontraron restos de antiguas viviendas en la casa Ebro-Kiskogo, lo que complementa el contexto histórico de Salnitsa. La crónica rupestre, que abarcó 100 generaciones, científicos de Argentina descubrieron que las antiguas pinturas rupestres en la Patagonia son mucho más antiguas de lo que se pensaba anteriormente. Con la ayuda del análisis de radiocarbono, se descubrió que las imágenes en las cuevas datan aproximadamente del año 6200 antes de nuestra era, en la época del Holoceno tardío, superando las estimaciones anteriores por miles de años. En esta galería subterránea se encontraron 895 imágenes únicas agrupadas en 446 conjuntos temáticos. La investigación mostró que la cueva se utilizó como un lugar para transmitir conocimientos entre cientos de generaciones de cazadores-recolectores, quienes superaron los desafíos del duro clima de la antigua Patagonia gracias al intercambio de información a través de los dibujos rupestres. Libro fosilizado. Arqueólogos de Australia se toparon con un artefacto misterioso que parece un libro, cuya antigüedad se estima en más de 330 millones de años. Sí, sé que no a todos les gusta cuando hablo de miles y millones de años. Por eso, este descubrimiento provocó muchas discusiones y suposiciones entre los científicos. Tomás Kaminsky, investigador de antigüedades, afirma que encontraron un libro mineralizado con encuadernación metálica, pero ya es imposible leerlo. La profesora de arqueología Jane Balm también quedó impresionada por el hallazgo, aunque expresó dudas sobre su antigüedad. Otros expertos se sorprenden de cómo las páginas del libro se conservaron durante millones de años. El profesor de geología Ian Plimer explica que, bajo ciertas condiciones en un ambiente sin oxígeno y bajo presión,
el papel puede fosilizarse. Kaminsky cree que la profundidad a la que se encontró el libro indica su autenticidad. Sin embargo, queda la pregunta de por qué el libro parece un ejemplar moderno. ¿Podría ser esto un artefacto dejado por un viajero en el tiempo? Raros artefactos del Titanic, un bolso de piel de caimán y pequeños frascos de perfume que aún desprenden un aroma intenso son solo algunos de los valiosos artefactos encontrados durante las excavaciones del hundido Titanic. La ubicación del almacén con estas reliquias es estrictamente secreta. Solo se sabe que está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Los estantes están llenos de miles de objetos, desde una bañera volcada y ojos de buey hasta diminutos botones de artículos de vidrio. Thomasina Rey, directora de calendario y colecciones de la compañía RMS Titanic Incorporated, mostró un bolso de piel de caimán que pertenecía a Marian Minuel, una pasajera de tercera clase. Marian era una modista de 63 años que viajaba a Estados Unidos para reunirse con su hija. En su bolso se conservaron documentos importantes y fotografías. Su destino trágico fue que originalmente había reservado un boleto para otro barco, pero al final terminó en el Titanic y se convirtió en una de las 1.500 personas que murieron. Entre otros artefactos se encuentran frascos de perfume que pertenecían a Adolf Zellfeld, perfumista y pasajero de primera clase, quien sobrevivió al desastre. El aroma del perfume todavía se percibe, a pesar de que estuvo décadas en el fondo del océano. En la colección también hay una botella de champán con bebida en su interior, encontrada entre muchos utensilios de cocina en el fondo del océano. El Titanic era un transatlántico de lujo, y a bordo había una enorme cantidad de champán para los pasajeros de primera clase, quienes disfrutaban del más alto nivel de comodidad. La vajilla a bordo reflejaba la división de clases: cerámica blanca y sencilla para la tercera clase y platos elegantes con borde dorado para los pasajeros de primera clase. Estos objetos ayudan a recrear la atmósfera de la vida a bordo. La compañía RMS Titanic Inc., a la que se le permite extraer artefactos del barco, declaró recientemente su deseo de recuperar el equipo de radio Marconi, que transmitió las señales de auxilio. Algunos consideran que el barco no hundido es un lugar de descanso que debe dejarse en paz. Sin embargo, Masina Rey señala la importancia de preservar la memoria de la tragedia a través de estos artefactos. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberíamos dejar el barco en paz o intentar llevarlo a tierra firme? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La llamada Costa de los Esqueletos es una franja costera de 40 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de largo en Namibia, un lugar que es al mismo tiempo hostil y fascinante. Aquí, la fría e impredecible corriente de Benguela en el Océano Atlántico se encuentra con el paisaje desértico del noroeste de Namibia, salpicado de dunas. El nombre de la Costa de los Esqueletos proviene de la enorme cantidad de ballenas varadas, cuyos esqueletos se podían ver por todas partes. La población indígena Ovahimba, que habita en el noreste de Namibia, utilizaba los huesos de ballena para construir sus chozas. Numerosos barcos naufragaron en la Costa de los Esqueletos debido a la densa niebla, el mar agitado, las corrientes impredecibles y los vientos tormentosos. Los marineros que lograban llegar a la orilla no tenían posibilidades de sobrevivir en esta costa inhóspita y morían de sed. A pesar del carácter hostil de la Costa de los Esqueletos, aquí habita una gran cantidad de animales salvajes adaptados a la vida en el desierto. Además, algunas plantas se han adaptado de manera sorprendente a las condiciones sin lluvia de la Costa de los Esqueletos, dependiendo únicamente de la niebla diaria proveniente del Océano Atlántico. Aquí crecen welwitchias, melones nara, suculentas litops, que a menudo se llaman piedras vivas, líquenes y arbustos lápiz. La espada gigante de Japón. En Japón se conserva una espada única que, según se cree, fue forjada durante el periodo Edo. Con una longitud de 465 centímetros y un peso de 75 kilogramos, está reconocida como la espada japonesa más grande del país. Esta espada fue donada al templo Hanaoka Hachiman en 1859 durante una ceremonia en honor al monumento imperial por seguidores que compartían las ideas de los patriotas imperiales como Yoshida Shoin. La espada fue forjada con la esperanza de que ahuyentara el mal y los demonios y pudiera crear una sociedad luminosa, pura y pacífica. La espada se guarda en el tesoro del templo Hanaoka Hachiman y normalmente no se exhibe al público. Sin embargo, se puede ver con un guía especial previa cita. Ellos creían en la inmortalidad. Arqueólogos en Turquía desenterraron artefactos raros de los tracios que nos ayudarán a aprender más sobre esta antigua civilización, conocida por su búsqueda de la inmortalidad. En la antigua ciudad de Girion Teijos, en el noroeste de Turquía, se han realizado excavaciones desde el año 2000 donde se han encontrado estatuas, monedas, túmulos
y artefactos médicos que ayudan a comprender mejor a los tracios. Los hallazgos recientes incluyen figurillas de arcilla de la Gran Madre, la deidad más importante de la cultura tracia. La profesora Neşe Atik, arqueóloga principal y decana de la Universidad Rumeli de Estambul, señaló que los tracios fueron una civilización poderosa del siglo IV a.C., que ocupaba territorios de la actual Bulgaria, Grecia y Rumania. Los tracios no dejaron testimonios escritos, pero su vida fue descrita en las crónicas de griegos y romanos. Las excavaciones en la Acrópolis revelaron un artefacto religioso relacionado con la Gran Madre y el dios de la salud. Los tracios creían en la inmortalidad y consideraban que sus reyes estaban simbólicamente casados con la Gran Madre, lo que les otorgaba la vida eterna. También se encontraron objetos médicos, tazones para preparar medicinas, recipientes y cucharas de hueso para medir ingredientes, lo que demuestra el conocimiento médico de los tracios. Madre adolescente momificada. Los arqueólogos revisaron los restos momificados de una joven madre que murió durante el parto hace más de 1500 años y descubrieron detalles impactantes. En la zona pélvica y en el pecho encontraron 2 fetos. Este descubrimiento es impactante y realmente aterrador. La momia de una adolescente que murió durante el parto en el antiguo Egipto fue encontrada en el oasis de Karga, en el cementerio de El Bagawat. En 1908, el cuerpo fue tratado con sal, lo que corresponde a la práctica de momificación del antiguo Egipto. Al principio, los arqueólogos supusieron que la joven murió por complicaciones durante el parto. Sin embargo, una tomografía computarizada mostró un segundo feto en la cavidad torácica, lo que indica un embarazo gemelar. Lo que resultó especialmente inquietante fue el hallazgo de que a uno de los fetos le faltaba la cabeza. Durante las investigaciones se descubrió que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, lo que provocó su decapitación durante el parto. Este es el primer caso conocido en Egipto. Se supone que los embalsamadores podrían no haber sabido sobre los gemelos y olvidaron retirar el segundo feto. Esta investigación resalta los peligros del embarazo y el parto en aquella época. Los antiguos egipcios tenían un profundo respeto por el nacimiento, como se puede ver en los conjuros contra el embarazo de gemelos. Una cama increíblemente rara. Debajo del bullicioso centro de Londres se descubrió un mueble sumamente raro que había pasado desapercibido durante siglos. Los arqueólogos comenzaron excavaciones cerca del viaducto de Holborn como parte de la preparación para la construcción de un edificio de oficinas. Durante el trabajo en la tierra húmeda, los arqueólogos descubrieron un antiguo cementerio romano con 5 ataúdes de madera y una cama funeraria de madera completamente conservada. Esta cama, cuya antigüedad es de casi 2000 años, fue fabricada con roble de alta calidad. Sus patas están talladas hábilmente y las uniones se fijaban con pequeñas clavijas de madera. Según los arqueólogos, la cama fue desmontada antes de colocarla en la tumba, pero pudo haber sido utilizada para transportar al difunto al lugar de entierro y estaba destinada para la vida después de la muerte. Este tipo de camas funerarias se conocen por imágenes en el Imperio Romano. Sin embargo, este ejemplar es el primero completamente conservado en Gran Bretaña. Además de los muebles de madera, los arqueólogos encontraron restos humanos, cuentas, una lámpara y recipientes de vidrio. Junto a las tumbas romanas se descubrieron ruinas más recientes, incluyendo rastros de un taller medieval de curtido de cuero. El Imperio Romano invadió Britania en el año 43 después de Cristo y mantuvo el poder durante unos 400 años. El cementerio cerca de Holborn Viaduct se utilizó precisamente durante ese periodo. Un tipo único de ADN en las momias extraterrestres. En Perú se han encontrado momias de 3 dedos, presentadas como algo fuera de nuestro mundo. Los creadores del documental, Sirena Disi y Michael Mazzolo, anuncian la presentación de pruebas únicas de la existencia de humanoides. Los restos encontrados en una mina de montaña, según los documentalistas, no son falsificaciones y contienen ADN que no se parece a ninguna forma conocida. Científicos estadounidenses en México y Perú realizaron investigaciones cuyos resultados refutan la afirmación de las autoridades peruanas sobre las momias, así como su consideración como una atracción turística. Según los creadores de la película, el hallazgo podría reescribir la historia de la humanidad, siendo comparable al descubrimiento de la sábana santa de Cristo. Los documentalistas están convencidos de la necesidad de un análisis científico de ADN para comprender el origen de los seres, cuya edad supera los 1000 años y cuyo ADN en un 30% está compuesto por elementos desconocidos, lo que indica posibles manipulaciones genéticas. La película sugiere que las momias podrían ser evidencia de una nueva especie o incluso de un origen extraterrestre. Los creadores planean mostrar imágenes y resultados de investigaciones en vivo desde el laboratorio, haciendo un llamado a un análisis científico serio de los restos encontrados. La importancia de la rueda. La civilización moderna se vería muy diferente sin la antigua invención de la rueda.
La fecha y el lugar exactos de su invención siguen siendo motivo de debate. Probablemente la rueda fue inventada de manera independiente por diferentes civilizaciones en distintos momentos. La simplicidad de la rueda sugiere que pudo haber surgido incluso en aquellas culturas a las que les parecía innecesario. Las primeras evidencias de la rueda datan del período entre 4500 y 3300 a.C. en Mesopotamia, donde se utilizaba como torno de alfarero. Las primeras ruedas para transporte se fabricaban con tablas sólidas de madera. La mejora en el diseño de la rueda ocurrió aproximadamente entre 2200 y 1550 a.C. durante la Edad del Bronce Medio, cuando aparecieron las ruedas con radios de los carros. En la actualidad, la rueda es necesaria prácticamente para todos los tipos de transporte, no solo para los terrestres. Los aviones utilizan ruedas para el despegue y el aterrizaje. La mayoría de los helicópteros también están equipados con ruedas. Incluso los sistemas maglev, que se desplazan sobre un cojín magnético, tienen ruedas plegables para moverse lentamente. La rueda juega un papel importante no solo en el transporte. Sin engranajes y ruedas dentadas, tal vez todavía estaríamos en la Edad Oscura. Un observatorio sin telescopio. Antes de la invención del telescopio, los astrónomos usaban instrumentos primitivos para observar el cielo. Uno de los astrónomos más destacados fue Tycho Brahe, un científico danés que logró resultados sorprendentemente precisos gracias a instrumentos como el astrolabio y la esfera armilar. Sus datos sobre la posición de los planetas y las estrellas eran mucho más precisos que cualquier observación anterior. Tycho Brahe elaboró el primer catálogo estelar que incluía más de 1000 estrellas, lo que se convirtió en una referencia importante para los científicos posteriores. En 1572, él observó una supernova, lo que refutó la idea aristotélica de la inmutabilidad de los objetos celestes. Su colaboración con Johannes Kepler llevó a la formulación de las 3 leyes del movimiento planetario, que se convirtieron en la base para el trabajo de Isaac Newton. En 1576, el rey de Dinamarca, Federico II, le regaló a Tycho la isla de Ven, donde construyó el observatorio Uraniborg. Fue el primer observatorio construido específicamente para observaciones astronómicas. El observatorio incluía habitaciones, instrumentos astronómicos y un laboratorio de alquimia. El lema principal de Brahe, grabado en la biblioteca, decía: "Lo que una persona es más importante que lo que otros piensan de ella". Después de la muerte de Federico II, Tycho perdió el apoyo y se vio obligado a abandonar Humbo en 1597. Después de su muerte, el observatorio fue destruido por orden del nuevo rey Cristián IV. Hoy en día, Uraniborg y el vecino Sterdenborg han sido parcialmente restaurados e incluidos en un museo dedicado a la vida y el legado de Tycho Brahe. Las fortalezas más antiguas del planeta. Tradicionalmente pensábamos que las estructuras defensivas complejas solo surgieron con el desarrollo de la agricultura, pero ahora todo es diferente. En Siberia se han encontrado 10 fortificaciones de cazadores-recolectores que tienen hasta 8000 años de antigüedad. Estos asentamientos, ubicados a orillas de los ríos, estaban protegidos por terraplenes de tierra y empalizadas de madera. Los antiguos habitantes de esta región no solo cazaban y pescaban, sino que también fabricaban vasijas de cerámica para almacenar alimentos. Su capacidad para construir fortificaciones importantes demuestra la increíble complejidad de su vida. Muchos pensaban que los asentamientos permanentes con fortificaciones surgieron en sociedades agrícolas, pero este hallazgo refuta esa teoría. Resulta que incluso los cazadores-recolectores podían crear sociedades complejas. La abundancia de recursos en la taiga siberiana probablemente jugó un papel clave en el surgimiento de estos asentamientos. Es posible que estas fortificaciones se usaran para controlar y aprovechar de manera eficiente los recursos locales. 5 momias en Perú. En Perú, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. 5 momias que tienen más de 1000 años y una escalera antigua cuya antigüedad se estima en 5500 años. Estos hallazgos fueron descubiertos cerca del río Rímac, en la provincia de Lima, en el sitio arqueológico La Florida. Se supone que entre las momias hay 4 niños y un adulto. Se planea retirar las momias del lugar de excavación antes de que termine el 2023 para estudiarlas con mayor detalle. Los arqueólogos tienen la intención de analizar las telas encontradas en los fardos funerarios junto con las momias. Igualmente interesante es el hallazgo de una antigua escalera de 5500 años de antigüedad. Este artefacto es un valioso testimonio de la ingeniería y arquitectura antiguas de aquella época. Obra desconocida de Mozart, una obra del famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart que estuvo guardada en los archivos de las bibliotecas de Leipzig durante más de 100 años, fue descubierta recientemente durante el trabajo en la nueva edición del catálogo Köchel. Este catálogo es una guía de la obra de Mozart y es elaborado por la Fundación Internacional Mozarteum en Salzburgo. La serenata encontrada, titulada Serenata XC,
con una duración de 12 minutos, probablemente fue escrita a mediados o finales de la década de 1760, cuando Mozart tenía entre 10 y 13 años. Ulrich Leisinger, director de investigaciones de la fundación, señaló que el estilo de la obra indica una etapa temprana en la carrera del compositor y agregó que a los 17 años él no habría escrito esa música. Aunque no se puede probar la autoría al 100% según Leisinger, la similitud con otras obras de Mozart de esa época y la presencia de su nombre en las partituras indican su autenticidad. La composición encontrada fue presentada por primera vez en la Fundación Internacional Mozarteum en Salzburgo y ejecutada en la Ópera de Leipzig. Laboratorio de clonación en los Cárpatos, en el territorio de Rumania, se hizo un hallazgo realmente impactante. Un laboratorio abandonado que, según los rumores, fue utilizado por los nazis para realizar experimentos de clonación. Esta instalación secreta, oculta en las profundidades de las montañas, permaneció desconocida durante mucho tiempo, pero excavaciones recientes permitieron descubrir fragmentos de equipo, un contenedor para almacenar muestras biológicas y diarios con anotaciones de los científicos. Este laboratorio pudo haber sido parte de un programa más grande del Tercer Reich, dirigido a la creación del ser humano perfecto. Los nazis estaban activamente interesados en la genética y la biología con el objetivo de crear una raza de individuos ideales, fuertes, resistentes y absolutamente obedientes. El descubrimiento en el laboratorio de los Cárpatos respalda estos rumores. Entre el equipo encontrado hay bioreactores, dispositivos para mantener funciones vitales y contenedores de vidrio que probablemente se usaban para almacenar materiales biológicos y muestras de tejido. En algunos de los contenedores quedaron rastros de sustancias que posiblemente se usaban para manipulaciones genéticas. En los documentos encontrados aquí se describen experimentos de clonación de animales, en particular intentos de duplicar material genético para crear organismos idénticos. Algunos registros indican la ambición de crear no solo copias de animales, sino también de reproducir a un ser humano genéticamente mejorado. Además, se encontraron rastros de experimentos sobre el desarrollo acelerado de células y órganos, lo que podría indicar intentos de cultivar partes del cuerpo de manera artificial. Estas investigaciones, si realmente se llevaron a cabo en seres vivos, evidencian los extremos a los que recurrieron los nazis en sus búsquedas científicas. El laboratorio fue abandonado repentinamente en los últimos meses de la guerra, cuando los nazis comenzaron a retirarse de la región. Muchos documentos fueron destruidos, pero los fragmentos que se conservaron permiten entender que los trabajos se realizaban a un nivel sumamente alto para su época. Actualmente existe una prohibición oficial sobre el estudio del tema de la clonación en todo el mundo. Sin embargo, hay evidencia de que incluso hoy en día se realizan experimentos similares en China, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El túnel más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las capas del período Cretácico, cuya antigüedad es de 140 millones de años. Es una tarea ambiciosa. Se planea perforar 10 capas de la Tierra y alcanzar una profundidad de 11.000 metros, lo que será un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Mientras que en Rusia quieren reanudar los trabajos en el pozo superprofundo de Kola, China ya está llevando a cabo la perforación a toda marcha. Les recuerdo que el proyecto soviético del pozo de Kola, aunque no se completó, hizo un importante descubrimiento científico y planeaba perforar la Tierra a una profundidad de más de 15.000 metros. Los trabajos en la península de Kola comenzaron en 1970 y continuaron durante 2 décadas. A una profundidad de 7 kilómetros, el equipo tenía que enfrentarse a dificultades. La roca estratificada se atascaba en la maquinaria. A pesar de esto, lograron alcanzar la profundidad final de 12.226 metros, pero en 1990 tuvieron que cerrar el proyecto debido a una explosión desconocida. Ahora China busca continuar explorando el subsuelo de la Tierra y planea usar su nuevo pozo para estudiar los terremotos y predecir su aparición. Otro objetivo del proyecto es comprender más a fondo la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones aplicables en diferentes industrias. Esperemos que China, con sus tecnologías modernas, pueda encontrar algo interesante también para el mundo de la arqueología. Restos inusuales de antiguos monos. En una de las cuevas de la isla de La Española, en el Mar Caribe, se encontraron restos fosilizados de antiguos primates, que probablemente fueron presa de un gran búho depredador. El hallazgo fue reportado en la revista Journal of Human Evolution. Las excavaciones se llevaron a cabo en una cueva inundada en la República Dominicana, donde los arqueólogos encontraron 7 cráneos, 5 mandíbulas inferiores y muchos otros fragmentos de esqueletos. Los científicos concluyeron que estos restos pertenecen a la especie Antelotrix bernensis,
que se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Según las investigaciones, los primates que habitaban en La Española pesaban hasta 2 kilogramos y probablemente vivían en pequeñas familias, alimentándose de frutas. Los expertos suponen que los restos terminaron en el fondo de la cueva después del ataque de un ave depredadora. El profesor Shivan Cook señala que las marcas en los huesos indican que estos primates fueron víctimas de un búho grande. En las mandíbulas del cráneo se pueden ver daños característicos de aves depredadoras. Una pareja de Estados Unidos con una historia extraña. En 1875, en el centro de Filadelfia, en un antiguo cementerio, unos trabajadores descubrieron los cuerpos momificados de un hombre y una mujer que supuestamente murieron en 1792, aunque después esa información fue desmentida. No se encontraron registros de la familia Ellenbogen ni otros documentos que confirmaran su existencia. Los cuerpos pasaron por un proceso de saponificación, convirtiéndose en momias de jabón debido a las condiciones específicas de la sepultura, donde la grasa se transformó en una masa jabonosa, lo que ralentizó la descomposición. El hombre, que estaba más saponificado en comparación con la mujer, y la mujer con restos de cabello claro en la cabeza, supuestamente murieron en una fecha más reciente de lo que se pensaba originalmente. Esto fue confirmado por el hallazgo de alfileres con cabezas redondas, cuya tecnología de fabricación apareció hasta 1824. El hombre probablemente realizaba trabajo físico, tenía huesos sanos, pero presentaba cambios degenerativos en la región cervical de la columna vertebral. Ambos conservaron sus órganos internos, pero el hombre tenía mala higiene bucal, por lo que la mayoría de sus dientes se le cayeron en vida. La mujer murió aproximadamente a los 30 años, tenía problemas de salud, incluyendo cálculos en el uréter y en la vesícula biliar, así como calcificación de los vasos sanguíneos. La dama de jabón ahora está expuesta en el Museo Mütter, mientras que el hombre de jabón se encuentra en el almacén del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde los científicos los estudian tratando de descubrir los misterios de su vida y muerte. Restos enigmáticos en un ataúd de plomo. Después del incendio en la Catedral de Notre Dame de París en 2019 durante los trabajos de restauración, los arqueólogos descubrieron 100 entierros desconocidos bajo la catedral, incluyendo un misterioso ataúd de plomo. Los investigadores franceses suponen que entre los restos se encontró al famoso poeta francés del Renacimiento, Joachim du Bellay, quien falleció en 1560. Los restos encontrados en 2022 recibieron el apodo de El Jinete debido a la estructura de los huesos, que indica que la persona montaba a caballo desde una edad temprana. Du Bellay, cuya tumba se consideraba perdida, según la leyenda fue enterrado en la catedral junto a su tío. Sin embargo, los intentos de encontrarlo en 1758 no tuvieron éxito. Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas confirmaron que el misterioso jinete podría ser Dubel. El ataúd descubierto, que se diferenciaba de los demás por su estructura de plomo, llamó la atención de los científicos. Las investigaciones demostraron que la persona murió a la edad de aproximadamente 30 años por meningitis tuberculosa, lo cual no era característico de la mayoría de los hombres mayores enterrados en la catedral. Los científicos de la Universidad de Toulouse realizaron análisis adicionales y determinaron que la persona enterrada en la catedral sufría de las mismas enfermedades que Dubel describía en sus poemas. A pesar de esto, una pequeña discrepancia en el origen geográfico del jinete y el poeta sigue siendo un misterio. A pesar de las pequeñas dudas, todo indica que los restos pertenecen a Dubel. Círculos mágicos en el desierto. Durante décadas, los científicos se rompieron la cabeza tratando de entender el origen de los parches circulares en el desierto de Namibia, rodeados de hierba, que aparecen y desaparecen aparentemente sin razón alguna. Ahora, parece que el misterio ha sido resuelto. Estos llamados círculos mágicos, con un diámetro de 2 a 10 metros, forman un patrón sorprendente en la superficie de uno de los lugares más áridos de la Tierra. Durante mucho tiempo, su origen fue un misterio. Existían dos teorías principales. Una teoría relacionaba los círculos con la actividad de las termitas, mientras que la otra sugería que la hierba se autoorganizaba para combatir la sequía. Recientemente, científicos de la Universidad de Gotinga en Alemania propusieron una nueva teoría. Ellos creen que los círculos pueden formarse debido a precipitaciones extremadamente raras e irregulares. Esto hace que el pasto crezca en los bordes de los círculos, dejando el centro sin vida, ya que son las raíces del pasto, que se extienden a gran profundidad, las que permiten que las plantas sobrevivan y prosperen en condiciones de escasez de agua. Este descubrimiento no solo revela el misterio de los círculos mágicos en Namibia, sino que también demuestra la sorprendente capacidad de la naturaleza para autoorganizarse y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. La maldición medieval del diablo.
En Alemania, los arqueólogos hicieron un hallazgo único durante la construcción del ayuntamiento en Rostock. En el lugar de una antigua letrina, junto a una casa del siglo XIV, que se considera una de las más bellas del norte de Alemania, se encontró una tablilla del siglo XV con una maldición. El texto en la tablilla está escrito en letra gótica que fue común desde el siglo XII hasta el XVII. En ella están grabadas las palabras Satán, Stolki, Belzebún, Henrik, Berit, dirigidas a Talike y Heinrich. Estas tablillas con maldiciones hechas de finas láminas de plomo eran populares en el periodo grecorromano. Se usaban para dirigirse a dioses, espíritus o difuntos, pidiéndoles que influyeran en personas o cosas. Este hallazgo en Rostock es especialmente raro debido a la mención de Belcebú, otro nombre para el diablo. Estas maldiciones podían usarse para romper relaciones por amor no correspondido, celos o el deseo de causar desgracia a las personas mencionadas en la maldición. Cámara funeraria oculta. Durante la limpieza de una tumba de 3.900 años en Egipto, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria oculta. Los trabajos se llevaron a cabo en la antigua tumba de Jefai Yapi en Asiut. Según una declaración del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, un grupo de arqueólogos egipcios y alemanes descubrió la cámara cuando seguían un pozo a una profundidad de aproximadamente 15 metros. Dentro de una pequeña cámara rectangular, los arqueólogos encontraron dos sarcófagos de madera ricamente decorados, uno dentro del otro. Pertenecen a una mujer llamada Edi, la única hija de Jefai Yapi, un importante nomarca de la provincia de Asiut, que vivió alrededor del año 1900 a.C. bajo el faraón Sinusert I. Las fotografías muestran un sarcófago colorido y bien conservado. Sin embargo, la cámara fue saqueada en la antigüedad, la momia resultó dañada y los vasos canopos fueron destruidos. A pesar de esto, los arqueólogos encontraron algunas partes de los restos de Edi, la tapa del sarcófago y figuras talladas. Según el análisis preliminar, Edi murió joven, probablemente antes de los 40 años, y sufría de un defecto congénito en el pie. La tumba de Jefai Yapi, tallada en la roca, se considera la mayor tumba privada del Reino Medio, una construcción desconocida de tiempos prehistóricos. En Francia, los arqueólogos descubrieron una antigua estructura única, compuesta por 3 construcciones circulares que hasta ahora siguen siendo un misterio para los científicos. El hallazgo se realizó en Merliene, cerca de Dijon, antes de la expansión de la cantera local. Los trabajos se llevaron a cabo bajo los auspicios del Instituto Nacional Francés de Investigaciones Arqueológicas Preventivas. Los artefactos abarcan el período desde el Neolítico hasta la temprana Edad de Hierro. En un área de 60.000 metros cuadrados también se descubrió un monumento con 3 cercos, de los cuales el central tiene forma de herradura. Los científicos suponen que esta estructura pudo haber sido utilizada en el período neolítico, que comenzó hace unos 7.000 años. Se está realizando un análisis de radiocarbono para precisar la fecha. Cerca de la estructura se encontraron artefactos pertenecientes a la cultura de los vasos campaniformes, incluyendo una punta de flecha de sílex y un puñal de cobre. En una de las bandas para el brazo se encontró pirita, utilizada para encender fuego, lo que indica la posibilidad de que sea un lugar de entierro, aunque esta hipótesis aún no está confirmada. Además, se encontró una tumba con 5 cámaras, datada entre los años 1500 y 1300 a.C., que incluye hogares funerarios y un collar de ámbar. A una distancia de 400 metros del hallazgo principal, se encontraron restos de cremaciones de la Edad de Hierro que contenían joyas. Restos de una nueva especie humana. En un sitio arqueológico entre Tel Aviv y Jerusalén, en Israel, investigadores internacionales descubrieron misteriosos fragmentos de cráneo que podrían pertenecer a una población desconocida de Homo. Los restos descubiertos en 2021 posiblemente pertenecen al Homo de Nesher Ramla, que vivió en la región hace entre 140 y 120 mil años. Según los científicos, esta población intercambiaba genes y cultura con el Homo sapiens. Los fragmentos del cráneo incluyen un hueso parietal con rasgos arcaicos, que no son típicos del Homo sapiens ni de los neandertales, y una mandíbula inferior con características arcaicas. Los científicos suponen que el Homo de Nesher Ramla podría ser una forma intermedia entre el Homo sapiens y los neandertales. Este descubrimiento, según la paleoantropóloga Martha Lahr, de la Universidad de Cambridge, es significativo debido a su ubicación y antigüedad. Si este descubrimiento se confirma, podría explicar el origen de otros hallazgos, como la Dama de Tabún, descubierta en 1932. Algunos científicos, sin embargo, expresan dudas, sugiriendo otras explicaciones, incluyendo la posibilidad de que los fragmentos pertenezcan a una sola unidad. ¿Para qué necesitaban los vikingos el Ártico? Los vikingos realizaban asombrosas expediciones marítimas en busca de valioso marfil,
llegando hasta las regiones más remotas del norte de la Tierra. Nuevas investigaciones genéticas de 31 artefactos de marfil encontrados en museos de Europa muestran que llegaban hasta Groenlandia y el Ártico, interactuando con los pueblos locales, como los Inuit y sus predecesores, los Tunit. Casi la mitad de estos artefactos hechos de colmillo de morsa provienen de animales que habitaban en las regiones entre el noroeste de Groenlandia y el Ártico canadiense. Esto indica un comercio amplio relacionado con la alta demanda de marfil en la Europa medieval. El arqueólogo Peter Jordan de la Universidad de Lund considera que estos hallazgos plantean preguntas sobre cómo las pequeñas comunidades de Groenlandia pudieron organizar expediciones de tal magnitud. Es probable que los navegantes de Groenlandia esperaran el deshielo para abrirse una estrecha ventana de 10 semanas para la caza y el comercio. Aunque hasta ahora no hay pruebas de contactos directos entre los vikingos y los pueblos originarios de América del Norte, los científicos consideran que son posibles. Las investigaciones muestran que los vikingos no solo eran agricultores y colonos, sino también comerciantes visionarios y estrategas en la extracción de recursos. La alta demanda de marfil posiblemente llevó a la sobreexplotación de los recursos, lo que finalmente provocó que abandonaran Groenlandia en el siglo XIV. Túneles de evacuación. En los Alpes, los arqueólogos encontraron túneles secretos que estaban destinados a la evacuación de la alta dirigencia nazi. Estas estructuras subterráneas excavadas en la roca de las montañas impresionan por su planificación y su escala. Los investigadores creen que los túneles formaban parte de una red cuidadosamente planificada, diseñada para una huida secreta en caso del colapso del Tercer Reich. Documentos y planos descubiertos recientemente lo confirman. Las rutas pasaban por zonas de difícil acceso en los Alpes, lo que habría permitido a los líderes nazis evitar ser detectados y perseguidos. Los hallazgos arqueológicos incluyen conductos de ventilación, salidas ocultas y pequeños almacenes con provisiones, lo que indica una preparación prolongada para una posible evacuación. Estos túneles podrían haber jugado un papel importante en el destino de la élite nazi si los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial hubieran sido diferentes. Ritual durante el cambio de poder en excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Ucanal, en el norte de Guatemala, se han encontrado rastros de un antiguo ritual que posiblemente simbolizaba el cambio público del antiguo régimen de la civilización maya. En la parte superior del templo piramidal se encontraron huesos humanos carbonizados y adornos reales. Estos artefactos pueden indicar rituales funerarios especiales o ceremonias. El análisis mostró que los huesos pertenecen al menos a 4 adultos, de los cuales 3 fueron identificados como hombres. Uno de los esqueletos fue expuesto a una temperatura alta, superior a 800 grados. Este estudio confirma que los restos encontrados pudieron haber sido miembros de la familia real, originalmente enterrados en otro lugar, y, siglos después, quemados como parte de un ritual relacionado con su traslado a la pirámide. Entre los objetos encontrados hay 1500 fragmentos de diferentes adornos, colgantes, cuentas, placas y mosaicos de piedra verde, objetos de obsidiana, hojas, 10.000 cuentas hechas de conchas marinas, así como colgantes hechos de dientes de mamíferos. También se encontraron fragmentos de una máscara funeraria de mosaico hecha de piedra verde, lo cual es típico de los entierros reales de esa época. El análisis de radiocarbono indica que la muerte de las personas ocurrió aproximadamente 100 años antes de la incineración. Esto confirma la teoría de que el entierro pudo haber sido parte de un ritual que marcaba la destrucción simbólica y literal de la dinastía anterior de la línea convencional. Esto pudo haber sido un evento altamente ceremonial relacionado con el cambio del orden político en la región. Sorprendió a los científicos después de 450 años. Más de 4 siglos después de su muerte, en 1582, Santa Teresa de Ávila volvió a atraer la atención de los creyentes de todo el mundo. A finales de agosto de 2023, sus restos fueron exhumados y los científicos descubrieron que el cuerpo de la santa no había pasado por el proceso de descomposición. Un equipo de investigadores comparó fotografías actuales con imágenes tomadas en 1914 y comprobó que el rostro de la santa seguía siendo claramente reconocible. La exhumación se llevó a cabo en la diócesis de Ávila, en España, bajo la dirección de Marco Chiesa, postulador general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. La Iglesia Católica compartió esta noticia en redes sociales declarando: "Su cuerpo sigue incorrupto. Busquen los milagros de Dios". El ataúd de plata, encerrado en mármol, fue abierto para estudiar el estado de salud de la santa en el momento de su muerte. Chiesa señaló que, aunque es difícil determinar el color de la piel debido a la momificación, los rasgos faciales, especialmente en la parte central del rostro, seguían definidos, lo cual fue confirmado tanto por los médicos como por los expertos. Santa Teresa, monja española, se convirtió en la primera mujer en ser elevada al rango de doctora de la Iglesia
en 1970 por su significativa contribución a la doctrina eclesiástica. Ella fue canonizada en 1622 y su cuerpo fue repetidamente descrito como incorrupto. Los investigadores creen que el estudio de los restos de Santa Teresa puede arrojar luz sobre las razones de la preservación tan prolongada del cuerpo y proporcionar recomendaciones importantes para la conservación de reliquias. Para abrir la tumba se utilizaron 10 llaves que están en posesión de diferentes personas y organizaciones: el duque de Alba, la ciudad de Alba de Tormes, el superior general de la Orden de los Carmelitas y el rey de España. Después de la apertura, los restos de Santa Teresa fueron trasladados a una sala protegida, donde un grupo de médicos y científicos los examinó. Se decidió realizar una inspección visual, tomar fotografías y radiografías y enviar muestras a un laboratorio en Italia para investigaciones adicionales. Los resultados completos del análisis estarán disponibles solo dentro de unos meses. La investigación mostró que en los pies de Santa Teresa había espolones calcáneos, unos crecimientos de calcio que causaban un dolor intenso al caminar. A pesar de esto, Teresa continuó viajando hasta su muerte, recorriendo distancias significativas. En 1582, ella viajó a la ciudad de Alba de Tormes, a pesar de su mala salud, para visitar a su amiga Ana de San Bartolomé. La santa se sintió mal y murió 3 días después de su llegada. Las diócesis locales, así como organizaciones científicas y religiosas, continúan investigando sus restos, con la esperanza de obtener nueva información sobre su vida, su salud y cómo Santa Teresa pudo mantener su fortaleza espiritual a pesar de todos los sufrimientos físicos. Dale pulgar arriba o abajo a este video y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo hasta el final. Hasta luego a todos.